En las Escrituras, hoy día vamos a estar hablando sobre, ¿cierto? Hemos estado hablando los días anteriores sobre la guerra espiritual. Ahora nos toca hablar sobre la guerra espiritual contra el mundo sobrenatural. En las Escrituras, el mundo de los espíritus es real, vivo y siempre invadiendo la vida diaria. Se describe en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde Cristo y sus seguidores se enfrentaron con intensidad al campo sobrenatural maligno y vencieron sobre el maligno. Tampoco, al morir los apóstoles, se extinguió la conciencia de las dimensiones del mundo espiritual y del conflicto con los malos espíritus. Los padres apostólicos tomaban tan en serio el reino demoníaco que a los nuevos convertidos del paganismo los hacían pasar por los ritos de liberación de lo sobrenatural maligno, una práctica que en estos tiempos nosotros hemos perdido. Vamos a estar hablando entonces de la guerra espiritual con el mal sobrenatural, que es el mundo de los espíritus. La palabra nos habla en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. 6, 10 y 11 nos dice lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecerlos en el Señor. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y acechanzas, mire lo que más o menos se puede sacar sinónimos. Dice, amenaza oculta o disimulada para perjudicar. También dice emboscada. Es una trampa, traición, lazo, engaño. A eso se refiere aquí Efesios con las acechanzas del diablo, a lazo, traición, emboscada, amenaza oculta. Y contra eso es que nos advierte aquí el apóstol Pablo, contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha, ¿no es cierto? Dice, contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, no es contra personas, sino dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha, nuestro combate, nuestra pelea no es contra personas, sino contra estos seres espirituales, gobernadores de las tinieblas, principados, autoridades, dice, huestes espirituales que están en las regiones celestes. Contra ellos es que tenemos esta lucha, este combate en este tiempo y todo el tiempo que nos resta de la vida. Mire lo que dice Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, Daniel versículos 10, 12 y 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces vemos que había una guerra espiritual, dice el versículo 12, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, vinieron y fueron oídas tus palabras. Y yo he venido, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Pero
he aquí Miguel, que es el arcángel, uno de los principales, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice que hubo una lucha, un combate, una pelea en las regiones celestiales. Dice este ángel que venía a traerle la respuesta a Daniel, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras. Y yo vine a traerte la respuesta. Pero se me opuso el príncipe de Persia, dice. Tuvo que venir Miguel, dice, a ayudarme para que esto fuera. Hay una guerra en las esferas espirituales. Hay una guerra ahí en los cielos, que no es solamente en la tierra, sino que en los cielos y en la tierra. Vemos también en el libro de Judas, versículo 9. Aquí habla acerca del cuerpo de Moisés, que ya había sido muerto, por supuesto. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hubo una pelea, hubo una lucha ahí espiritual también sobre el cuerpo de Moisés, que Satanás quería tomarlo y llevarlo. Y dice que este ángel, ¿no es cierto?, que es el arcángel Miguel, contendió, peleó, luchó por el cuerpo de Moisés. Es una lucha, es una guerra espiritual que se da en el ámbito celestial como también acá en la tierra. Mire lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 33 al 35. Dice lo siguiente. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz. Había ahí en la sinagoga, en la iglesia, ¿no es cierto? Un hombre que tenía espíritu de demonio, dice, inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Mire, el demonio que era inmundo, que estaba en esa persona, hablaba con Dios y le decía, y lo reconocía como Jesús, el Nazareno. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido a destruirnos antes de tiempo, dice la palabra. Entonces, estos seres espirituales se introducen y entran en las personas para provocar algunas enfermedades, a otros locura, a otros tantas cosas, demencia, qué sé yo, y muchas enfermedades. Marcos capítulo 5 dice lo siguiente. Marcos capítulo 5, versículos 6 al 13 dice, esto habla de un endemoniado gadareno, pero vamos a leer desde el 5 en adelante. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó, dice, al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Imagínense que tanto fue la presión de estos demonios en los cerdos, que dice que eran 2000. Imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre.
Si fueran 2000 nomás, imagínense cómo sería la vida de ese hombre. Dice que los cerdos no soportaron la presión y dice se fueron al barranco. ¿Sabe lo que hicieron? Se suicidaron los, los cerdos. Se desbarrancaron, ellos no aguantaron, no soportaron. Y se quitaron la vida a ellos. Por eso que muchas muertes de muchas personas, yo conozco personas que me han hablado y de esto, cómo la voz les habla y les dice que se maten, que se quiten la vida, porque no soportan que le estén hablando siempre. Porque esa es la misión de Satanás y sus demonios, es robar, matar, destruir. Y eso es lo que pasó con este hato de cerdos. Se suicidaron, se desbarrancaron y murieron todos ahí. También la palabra del Señor nos habla en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Lucas 13, 10 al 13 dice lo siguiente. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, dice. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Había una mujer enferma, dice, 18 años tenía espíritu de enfermedad, un espíritu que le provocaba esa enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera, dice, se podía enderezar. El demonio provocaba esa enfermedad que la tenía corvada esta mujer y no se podía enderezar. 18 años estaba así esa mujer. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el demonio se fue y ella quedó completamente sana. Los espíritus provocan enfermedades, muchas enfermedades, llámese cáncer, no sé, pero son muchas las enfermedades que provocan los demonios. En Lucas también capítulo 6, veamos lo que nos dice en el versículo 18, dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Dice, y los que eran, esto eran liberados por Jesús, dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, eran libertados. Mucha gente, muchas personas eran atormentadas de espíritu. Y el Señor dice, los echaba fuera y sanaba y quedaban libres. También vemos Mateo 9, versículo 32 y 33. Aquí vemos lo que dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Mire, un mudo endemoniado. O al revés, puede ser también decirlo, un endemoniado que estaba mudo. Y echó fuera al demonio y el mudo habló. El demonio provocaba en esta persona que él fuera mudo. Y dice que al echar fuera el demonio, el mudo comenzó a hablar. Entonces vemos que hay espíritus que provocan enfermedades como sordera, como mudez y muchas otras cosas más. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 16. Hechos capítulo 5, versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos traían a Jerusalén, dice, trayendo enfermos y atormentados de espíritu. Dice que traían muchos enfermos y atormentados de espíritu. Atormentados de espíritu inmundo, dice, y todos eran sanados, todos eran liberados de estos espíritus inmundos que provocan estas cosas. Hechos capítulo 8, versículos 5 y 7. Aquí nos habla acerca de Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia. Y Felipe estaba predicando y dice Felipe, dice descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. De muchos, dice, que tenían espíritus inmundos, salían estos aullando, dando grandes voces. Mucha gente endemoniada dando muchas voces. Y Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18 también nos habla de lo siguiente. Dice, y aconteció que mientras fuimos, dice, a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Hay espíritus de adivinación. Dice que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia, dice, a sus amos. Dice, y siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto, dice, lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió al Espíritu y le mandó en el nombre del Señor Jesucristo que saliera de ella. Y salió en aquella misma hora. Un espíritu de adivinación que había en esta mujer. Y Pablo dice que la arrepintió y el espíritu y el demonio salió y se fue ese espíritu que provocaba y hacía adivinar a esta mujer. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 13 dice, 1 al 3 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales dice anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros también, los creyentes que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador, en otro tiempo también vivimos en este mundo, en la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas. Y hacíamos muchas cosas, y aquí nombra algunas, por ejemplo, entre las cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, dice. Nosotros también en otro tiempo, yo también en otro tiempo participé y fui y hice la corriente de este mundo, porque hay una influencia que es demoníaca. Y la palabra del Señor nos dice en Marcos 16, 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad, porque, ¿no es cierto? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que nos da el Señor es para echar fuera demonios, sanar enfermos. Y eso es lo que debemos de hacer. Como dice que los padres apostólicos, esos padres apostólicos se refiere a los que vinieron después de los apóstoles, padres apostólicos después. Y dice que ellos, hasta el siglo III más o menos, cuando alguien venía y se convertía del paganismo, dice, al cristianismo, ellos lo hacían liberación. Antes de llevarlos ahí para que estuviera con ellos, antes que participara en la iglesia, los liberaban antes, porque sabía que todos los que venimos del mundo traemos y más de algún demonio en nuestros cuerpos. Es una lucha. Estamos en guerra con este mundo sobrenatural. Si la vida de un ser humano es difícil vivirla, imagínense cuánto más difícil es que una persona pueda vivir con un demonio que lo esté perturbando
todo el tiempo de su vida, todos los días de su vida. ¿Cómo será esa vida en la persona? Por eso es que nosotros debemos de orar por aquellas personas y liberarlas en el nombre de Jesús, porque tenemos el poder, tenemos la autoridad. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo lo puede hacer. Yo he visto muchas manifestaciones, aún en hermanos, y no voy a nombrarlos porque no quiero identificar a estos hermanos y hermanas, donde vemos que los demonios han estado en su vida. Porque siempre se ha hablado, y la iglesia, los mismos pastores creen que no puede haber, dicen que no puede estar junto el Espíritu de Dios con un demonio dentro de la persona, que no puede ser, que eso no es real. Y la experiencia a uno le demuestra que eso es factible, que es real, que puede haber en un cristiano un demonio y a lo mejor más de uno. El poder que nos ha dado el Señor Jesucristo es para liberar. Él dijo ahí cuando le dieron a leer la Escritura, ¿no es cierto? En Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar, a libertar al cautivo, al oprimido por el diablo. Por ahí también cierta mujer sirofenicia le rogaba que fuera a libertar a su hija que tenía un espíritu inmundo. Y el Señor le dice, deja que primero el pan es para los hijos. Él daba a entender que la liberación primero era para los hijos, después era para el mundo. Pero aún muchos pastores no creen aquello. Lamentablemente, y muchas cosas pasan en la iglesia porque justamente no hacemos aquello de liberar a las personas. Porque vienen del mundo. Y el mundo está gobernado por Satanás y sus príncipes, como decía, gobernadores de las tinieblas, potestades, huestes de maldad. Y nosotros tenemos que hacer aquello. Nosotros tenemos que liberarnos. Ojalá cada hermano, como se ocurría en los tiempos apostólicos, decía, los liberaban cuando llegaban a la iglesia. Y si hacemos eso, a lo mejor vamos a tener las iglesias más sanas y más robustas, más contundentes y más libres para adorar y alabar al Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que hay una lucha espiritual, una guerra espiritual constantemente. Y no solamente de los hermanos, de los pastores, de los líderes, profetas, llámese evangelistas, apóstoles, todos están en esta misma lucha espiritual, que no es contra carne y sangre, no es contra personas la lucha, sino contra huestes espirituales de las tinieblas, de las regiones celestes de maldad. Recibiréis poder, dice el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como dice, también leíamos Marcos 16, 17, y todo aquel que en él creyere podrá liberar y echar fuera demonios, y poner las manos sobre los enfermos y sanar. A eso nos llamó el Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.